¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa de análisis y geoestrategia Asuntos Exteriores. La victoria de Macron en Francia, que ha laminado a los partidos políticos tradicionales de la Quinta República, la desaparición de los partidos socialista y demócrata cristiano en Italia, la casi extinción de PASOK en Grecia o la aparición de nuevas fuerzas en Europa, que ha puesto en cuestión el liderazgo de los partidos sobre los que se ha basado la democracia europea desde la Segunda Guerra Mundial, nos sitúa ante uno de los más trascendentales cambios políticos que se han producido en Europa durante las últimas décadas. Esta semana en Asuntos Exteriores queremos analizar este fenómeno, pero antes demos un repaso a las noticias más destacadas de la semana. Este jueves, la represión chavista se cobraba una nueva víctima mortal después de que las fuerzas del régimen de Maduro asesinaran a quemarropa a un joven de 22 años llamado Luis Vallenilla en una protesta en Caracas. El líder opositor venezolano Enrique Capriles denunció también en Twitter que Vallenilla fue asesinado a quemarropa por los esbirros de Nicolás Maduro. Una decena de venezolanos con una bandera de su país irrumpieron en el auditorio donde están reunidas las delegaciones de la Organización de Estados Americanos para denunciar la represión chavista que se ha cobrado ya más de 70 muertos. El presidente de la sesión, el mexicano Luis Videgaray, los expulsó de la sala. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proponía este miércoles instalar paneles solares en el muro que quiere levantar en la frontera con México para que la energía producida ayude a financiarlo y el país mexicano tenga que pagar mucho menos dinero. Si se llevara a cabo, pondría en una posición difícil a los demócratas, que han puesto el cambio climático como una gran prioridad ideológica y al oponerse al muro, tendrían que situarse en contra del mayor proyecto de energía solar del país. Tras su amplia victoria en las elecciones legislativas del pasado domingo, Emmanuel Macron anunciaba esta semana la composición de su nuevo gobierno, que sigue estando encabezado por Édouard Philippe y mantiene la mayoría de los integrantes que introdujo Macron tras tomar posesión del cargo en mayo. Los bomberos portugueses sospechan que el trágico incendio que desde la semana pasada arrasa la zona de Pedregao Grande, en el centro de Portugal, y que ha provocado al menos 64 muertos, se debe a una mano criminal, a pesar de que los primeros informes avalados por el gobierno de Antonio Costa han atribuido el origen de las llamas a la caída de un rayo. El grupo terrorista Estado Islámico ha destruido la emblemática mezquita Al-Nuri de Mosul, de especial carga simbólica por ser el templo desde el que Abu Bakr al-Baghdadi proclamó la creación del califato islamista en junio de 2014. La destrucción de la mezquita se produce en plena ofensiva de las fuerzas del gobierno iraquí para tratar de recuperar el control del último gran bastión que le queda al Estado Islámico. El autor del atentado fallido del pasado 19 de junio en los Campos Elíseos había jurado lealtad a Estado Islámico en una carta y había viajado a Turquía en varias ocasiones en 2016. Según ha informado esta semana el fiscal de París, el terrorista había querido cruzar la frontera hacia Siria. Los partidos políticos surgieron en el marco de la lucha de clases para la defensa de unos intereses propios y muy diferenciados. El partido político era el canal de los grupos sociales que pretendían defender sus privilegios o bien destronar los de otros. Hoy en día esta dialéctica de confrontación está superada y los votos fluctúan entre grupos políticos con escasa adscripción ideológica. La política se ha convertido en una cuestión pragmática y de liderazgo más que de ideas para la mayoría de los votantes. Analicemos si es necesario regenerarse o resignarse a morir para los partidos políticos tradicionales y el futuro que esto depara para Europa. En el ámbito político, los militantes de los partidos, así como sus más acérrimos seguidores, suelen sentirse más como miembros de un club o de una comunidad que como abanderados de una ideología. Se acercan más así al concepto propio de los aficionados de un equipo de fútbol. No importa cómo juegue el equipo ni cómo se conforme, solo que gane y, sobre todo, que venza a los adversarios más relevantes, llegando a darse una semejanza en el entusiasmo que producen los éxitos deportivos y los políticos. A veces una victoria sobre el contrincante puede llegar a compensar perder una liga. Este es, en gran medida, el comportamiento de los partidos políticos en el mundo de hoy. El desgaste de los llamados partidos políticos tradicionales obedece a la conjunción de dos fenómenos, la corrupción política y la crisis económica. Un hecho que hace que nos planteemos ciertas preguntas. ¿Están los partidos tradicionales en crisis en todos los países o simplemente es una mala racha puntual? ¿Los nuevos partidos han llegado para quedarse o desaparecerán cuando cambie la coyuntura que les hizo emerger? ¿Deben los partidos regenerarse para no morir?
Bueno, entramos de lleno a nuestra entrevista. Estamos hoy con José Ramón García Hernández. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Encantado, muchas gracias. Es secretario de Relaciones Internacionales del Partido Popular. Regenerarse o morir, José Ramón. Regeneración es una de las palabras de moda hoy en política, ¿no? Quiero empezar con esta pregunta. ¿Qué se entiende por regeneración política realmente? Pues yo creo que es una no respuesta y sobre todo que es muy fácil de entender, porque todos cuando cuentan un chiste de los informáticos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una persona que no es informática y un informático, ¿no? Pues que cuando el coche no arranca, pues uno llama al mecánico, pero el informático lo resetea, lo regenera. Y es un chiste para decir que una de las soluciones para un mundo tan complejo y con tantas incertidumbres es regenerarse. Y en el fondo, cuando tú preguntas a la gente, nadie sabe lo que es la regeneración, aunque todo el mundo cree que lo entiende. Entra en el mito de la civilización de Occidente de que cuando algo no funciona, lo mejor es crearlo desde nuevo, regenerarlo, volver a crearlo. Entonces la fuerza filosófica es imparable, ¿no? Volver a crear, te conviertes tú en creador. Y además, como si hubiese un aprendizaje de lo anterior, cuando realmente cuando regeneras sueles aparcar lo anterior. Entonces, en una sociedad tan compleja como la nuestra, donde los cambios tecnológicos están haciendo que todo evolucione rapidísimamente, regenerarse es una no respuesta. Eso sí, tiene un activo en política impagable desde el punto de vista de la generación, de la comunicación. Todo el mundo sabe o cree entender lo que es la regeneración y es una idea fuerza, es decir, cualquiera que se oponga a la regeneración parece que está defendiendo algo del pasado, algo de lo que no funcionó. Pero para mí sigue siendo una no respuesta y a las pruebas solo hay que abrir los ojos. Todos aquellos que prometieron regeneración, ¿qué están haciendo? Nada. Claro. En Europa, en las últimas elecciones, en Francia, en Inglaterra, se ha dado un fenómeno, el voto a partidos antisistema o partidos populistas. ¿Esto es en respuesta a un descontento de la gente? ¿Consideras que es una respuesta al descontento de la gente o más bien realmente es estos partidos nuevos dan una opción de gobierno? Pues es mucho más profundo y tiene que ver con lo que es la política. Desde el año 2001 se están organizando, y además se están organizando desde América Latina estos foros, el Foro de Porto Alegre, donde se está sistematizando desde el año 2001 qué respuesta antipolítica generar para lo que se creyó que era el dominio, lo que Francis Fukuyama habló el fin de la historia, el dominio de la democracia liberal. Entonces esa izquierda antisistema, esa izquierda radical, genera unos mecanismos que se prueban en Cuba y en Venezuela. No en la Cuba antidemocrática, sino que en la Cuba con esa inteligencia política que tienen las fuerzas de cuerpos de seguridad suyos y sobre todo la inteligencia militar, se genera un mecanismo que el país primero que lo prueba en el mundo es Venezuela. Y ya vemos cómo está Venezuela. Todo ese sistema, si no hubiera habido ese sistema de que la participación política, de la agitación y propaganda, el agitprop, el ataque sistemático a lo que es la representación, ese no nos representan, no se hubiera podido articular la respuesta antisistema en todo el mundo. Y entonces tú para generar esa respuesta antisistema necesitas un cóctel perfecto. Necesitas la crisis económica, que mucha gente dice, este entorno no me vale, este sistema político no me genera respuestas. Y tú introduces un elemento cultural. No me introduce respuestas para mí porque hay otros que están ganando. Aquí hay unos corruptos, aquí hay unos oligarcas y estos están ganando. Entonces generas algo, hemos entrado todos en esa respuesta que ya la propusieron, por eso es tan vieja y suena tan vieja a los que digamos en nuestra vida la filosofía política desde los años 10 del siglo pasado. Es la respuesta dialéctica, la marxista dialéctica. Los buenos frente a los malos, los regenerados frente a los no regenerados, los oligarcas frente a los explotados. Y con esa tensión dialéctica tú articulas todo un mecanismo de comprensión de la sociedad. Y entonces, frente a fenómenos muy genuinos, la gente que se ha quedado sin trabajo, gente que le quebró su modelo vital, su modelo de respuesta de todo, no parece que tengas una perspectiva de generar una mayor riqueza. Hay gente que piensa que le va a ir la vida que va a delegar a sus hijos es peor que la que ellos tuvieron. Ahí entras y si no lo hubieras articulado políticamente, genera un mecanismo de protesta.
que hubiera supuesto suficiente presión para que la gente, los partidos tradicionales lo hubieran incorporado y lo hubieran intentado dar solución. Pero el populismo aparece con mucha fuerza. Y para mí, y voy a ser muy heterodoxo, la principal tentación es que muchos partidos, incluso los que son más tradicionales, es decir, los que están comprometidos en dar respuestas de verdad, acaben adquiriendo ese lenguaje populista y antisistema. Pero no solo de España, es de todo el mundo, solo que en cada parte del mundo tiene unas coordenadas muy definidas y en función también de qué país o de qué partido financia. Nosotros tenemos la mala suerte de que en España financia a Venezuela a Podemos. Pero en otros partidos es Rusia la que financia esos partidos xenófobos, de extrema derecha, antisistema, antieuropeos. Todos cortados por el mismo patrón, porque todos arrancan la generación del mismo mecanismo político que se generó en América Latina con el famoso subcomandante Marcos, que los mexicanos todavía sois probablemente los que más os acordáis de él. Así es. Pero entonces, desde su lectura política, ¿qué está pasando? Porque pareciese que, como usted bien dice, en la temperatura política internacional están primando los líderes más que a los partidos. Es de nuevo una no respuesta, porque para mí solo hay dos modelos de liderazgo, y luego voy a ir sobre ello, muy evidentes y muy naturales, y son contrapuestos los dos, pero no entran en ninguno de estos populismos que están en nuestra vida. Lo que está ocurriendo es un cambio muy profundo que favorece la tecnología, que es la fragmentación del mensaje. Y se utiliza mucho en todo lo que es la política comercial. A usted la llegará en función de cómo navegue en el móvil o en el ordenador de casa una serie de anuncios que a mí probablemente no me llegarán. Yo no entro nunca en una página de ropa femenina y a usted probablemente le estarán bombardeando con mensajes de ropa femenina. Yo no soy arquetipo, yo no veo coches, pero muchos chicos les llegan páginas de coches porque es lo que están viendo. Esa fragmentación es lo que permite que si tú diseñas un producto político para tu segmento de mercado, lo tengas. Y esto es lo que ha pasado, que la sociedad se fragmentó. Entonces todos esos partidos que no son tradicionales, sino que son partidos como es el Partido Popular o el Partido Socialista, donde caben muchas sensibilidades, porque somos partidos que hemos generado intentar resolver problemas desde la base, somos partidos también muy pegados a nuestros municipios, donde por ejemplo no entran estos nuevos políticos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que han diseñado unas estrategias de comunicación formidables para reforzar ese segmento. Por ejemplo, porque esto hay que reconocerlo, Podemos tiene unas herramientas. Yo cuando oigo sus discursos en el Parlamento, no están hechos para el Parlamento no les puede importar menos. Y si no, si alguien tiene interés, que siga las iniciativas legislativas. Ninguna. Todos son propagandas. ¿Pero qué hacen? Lo modulan para sus redes sociales. Para que ese 20% de personas, arriba o abajo, que les votan o les puedan votar, sigan alimentándose constantemente de sus argumentos, radicalizando el mensaje. Y entonces, ¿qué es la peor noticia de cuando radicalizas el mensaje? Que ya no prestas atención a los mensajes de los demás y que los tuyos te parecen totalmente acertados. Rompes la sociedad, la fragmentan, y ese es un mecanismo político que utilizan todos los antisistemas en todas partes del mundo. Generar una base suficiente de votos e intentar romper y fragmentar el mensaje de los demás. Entonces, sobre eso, los que sabemos de políticas tenemos que estar muy atentos, porque es una sociedad en ese punto cambiante. Pero esto obedece, que esa era su pregunta, a un cambio profundo en la sociedad. Me temo que las necesidades primeras de todos en la arena política siguen siendo las mismas. Lo que cambia, y ese es el mayor cambio cultural, y aquí aparecen dos tipos de liderazgo, es la rapidez del proceso. Porque usted está acostumbrado ahora mismo a que con el mismo móvil, lo que antes tenía que ir al supermercado a comprarlo, a hacer la cola, se lo llevan a casa con un simple clic y no tiene que preocuparse de nada. Son cambios tan de consumo, de sociedades tan evolucionadas, que generan todavía más cambio y más incertidumbre. ¿Y cuáles son los dos liderazgos que no necesitan que estén hinchados de publicidad? Porque aquí el de Pablo Iglesias está muy hinchado de publicidad, el de Albert Rivera está muy hinchado de publicidad. Pues son paradigmáticos, son contrapuestos. Uno es Donald Trump. No hay nadie en el planeta Tierra que no sepa quién es Donald Trump y lo que hace Donald Trump, con un modelo de liderazgo que es absolutamente rompedor, parece un cowboy del oeste que está cabalgando y le da igual quien vaya detrás. Y otro es el Papa Francisco, que con un tono mucho más bajo ha dicho: yo lo que tengo que hacer en este mundo de la globalización es acompañar. No sé cuál es la respuesta, pero acompaño. Y son dos modelos con un liderazgo tan fuerte que no han necesitado de publicidad.
extraordinaria. Pero por un lado está el liderazgo, por otro lado está la ideología. Un asesor político, un estratega político que estuvo con nosotros, Antonio Sola, nos decía que el político hoy en día está muy lejos del metro cuadrado de las personas, ¿no? Que no puedo estar más en desacuerdo. Entonces, da la sensación de que los partidos tradicionales están, a lo mejor por el tiempo que llevan en la política, no están tomando la temperatura adecuada. Y estos nuevos partidos están aprovechando la coyuntura, sin ideología, pero con una estrategia. Pues fíjese, le voy a llevar la contraria. Y a este profesor, que probablemente haya dedicado su vida a escribir esos libros, que le deseo mucho éxito, pero no explican la realidad. Yo soy diputado por Ávila. A mí me llaman constantemente la gente de Ávila para decirme cuál es su problema y cómo puedo intentar ayudarle. De todo, de lo más diverso. Ávila es una provincia donde hay muchos pueblos pequeños y yo voy a esos pueblos pequeños. Entonces, si de verdad alguien quiere saber, y yo no me engaño como político, cuál es el termómetro real de mi sociedad abulense, se lo voy a dar yo mejor que nadie. Y por eso estos partidos políticos nuevos solo tienen éxito en grandes urbes, donde la gente alimenta su demanda en los medios sociales, en los medios de comunicación. Cuando yo voy por Madrid, la gente, la crítica que me hace difiere mucho de la de Ávila. En Ávila pues hay necesidad de que crezca la economía, de que se generen puestos de trabajo, de que mejoremos las infraestructuras, mientras que en Madrid las críticas son las mismas que lanzan los políticos. Necesidad de regeneración, acabar con la corrupción. Son problemas reales, pero son más mediáticos que problemas vitales, del día a día de las personas. Y por eso yo sé que los únicos, además, que tenemos esa capacidad, porque cuando uno es político casi es un confesor, tiene la facultad de que la gente le venga a hablar y además poder hablar tú con ellos. Eso no lo tiene nadie que se dedique ni al mundo de la comunicación ni al mundo de la teoría política. Y eso es un privilegio que te hace político si te lo tomas en serio. Y donde los nuevos no llegan, porque los nuevos son más de plató de televisión que cuando los demás nos ponemos las botas. Y vamos las botas entendidas por pisar barro, de intentar ir al terreno. Y luego la ideología dejó de tener su espacio en la política. La ideología obedece a una cosmovisión que arranca sobre todo desde la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque hay una ideología marxista y parece que hay que hacer una contraprogramentación de esa ideología. Pero la ideología no te da respuestas, no te da la flexibilidad necesaria para adaptar. Entonces, ¿cuál es la nueva ideología que está entrando y a la que se resisten todas estas nuevas formaciones? El pragmatismo. Tienes que ser muy pragmático para resolver problemas de verdad, a la vez que tú has marcado un objetivo y una dirección muy clara, que muchas veces no es ideológica, es programática, es de un programa, es de conseguir un objetivo. Nosotros hemos dicho que nuestro objetivo es para el 2020 que haya 20 millones de españoles trabajando. Eso no es ideológico, eso es un programa y tú tienes la suficiente flexibilidad y conocimiento para intentar que todos los españoles que quieran trabajar puedan encontrar un trabajo. Y entonces, ¿qué está pasando tal vez lo explico, pero no termina de aterrizar cómo estos partidos que no tienen una ideología en sí, sino que tienen más bien una metodología, que es el populismo, están llegando a las cotas de votos que están llegando, porque tal parece que están rellenando los huecos que están dejando los partidos políticos tradicionales, llámese por coyuntura económica, por cualquier otra cuestión, pero que están llegando. Yo creo que se lo expliqué. Si luego usted disensiona y baja un poquito más abajo, verá que su voto es urbano y está en las grandes ciudades, sobre todo. Cuando sumas números, pues efectivamente, tienen una serie de números, pero fuera de esos mecanismos de redes sociales y medios de comunicación de masas, no consiguen entrar. Podemos sí que tiene una respuesta ideológica. Ya nadie se engaña sobre Podemos y después de su alianza con Izquierda Unida, que son marxistas y marxistas de los antiguos. Y eso, ellos intentan siempre, la moción de censura yo creo que obedecía esto, a intentar volver a ponerse la cara morada, la careta morada, antes de que aparezca de nuevo ese gen totalitario marxista que lo tiene, ¿no? Ciudadanos es verdad que pegan otros bandazos, se acostaron un día socialdemócratas y se levantaron al día liberales, eso debe haber sido una mala noche de verdad, pero
no tiene una respuesta ideológica. Lo que sí que tiene es una metodología. Son dos grandes líderes de comunicación, Pablo Iglesias y Albert Rivera, son dos grandes líderes de comunicación. Pero la comunicación sirve para contar cuentos, pero no para resolver problemas. Y entonces aparece otro tipo de persona que es el que resuelve problemas. Entonces me recuerda mucho una anécdota que me contaba un jesuita, ¿no?, de un niño pequeño bendiciendo una mesa, que decía: ojalá los malos se hagan buenos y los buenos se hagan simpáticos. Pues a lo mejor un poco los que nos toca a la gente que nos gusta resolver problemas, pues es comunicar más, porque la gente, y ese es el liderazgo del Papa Francisco, te están pidiendo que acompañes más, que comuniques más, que le digas a la gente, que le expliques este mundo tan complejo. ¿Por qué? Porque si no, y este es uno de los resultados, y por eso aterrizo, aparece gente que líderes o pseudo líderes, porque para mí son liderazgos, cada vez es más evidente que menguan, necesitan más gente alrededor, son liderazgos menguantes. Y sin embargo los otros tipos de liderazgos son liderazgos más consolidados porque son de equipo, pues necesitan, ese liderazgo no da respuesta y genera frustración, que yo creo que es lo que le puede pasar un poco al liderazgo de Donald Trump, que va muy lejos, promete mucho, pero hay que gestionar, hay que dar una respuesta. Una respuesta real. Porque hay gente que tiene problemas reales que necesitan soluciones, y lo único que, para mí el cambio cultural es la aceleración. La gente quiere problemas ya, y los problemas que corresponden y que tocan a muchas personas necesitan mucha artesanía. Ahora vamos a tocar el tema, entonces la respuesta no es regenerarse o morir, ¿cuál sería la respuesta? Pero la vamos a tocar en nuestra tertulia, que se nos ha terminado el tiempo de la entrevista. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Espero que nos acompañen a la tertulia. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a nuestra tertulia. Hoy tenemos con nosotros a José Zaragoza, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores en el Congreso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Asís Timmermans es asesor político y analista. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Y bueno, se queda con nosotros José Ramón García. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No encontré la combinación del candado y aquí estoy prisionero. Sí, no lo dejamos escapar. Pues seguimos con la pregunta que hacíamos al principio, al final, perdón, de nuestra entrevista. Si la respuesta no es regenerarse o morir, ¿cuál es la respuesta de los partidos políticos tradicionales a la crisis actual que tenemos en los partidos políticos? Porque esto de llamarlos tradicionales creo que es un error de enfoque. Si tú miras el mundo de Europa, es decir, ves lo que ocurre, ¿no? Es decir, ¿Forza Italia es un partido tradicional o fue un partido que llamaban nuevo cuando aparecía? Cuando tú miras el mundo, observas que lo que se llama tradicional no es tradicional, porque todo va cambiando. Los partidos políticos, los de izquierda, los de derecha, los de centro, cuando miran al pasado no se parecen ni cuando se fundaron. Es decir, que lo importante no es las etiquetas que se pongan, sino las políticas que te plantean. Y ahí sí que puede ser políticos tradicionales o regeneradores. Depende de las políticas que tú planteas, no de la estructura del partido, sino de lo que tú decides plantear. Yo, fíjate, quizás solo por contradecirte, pero creo que lo fundamental a esa pregunta, la respuesta a esa pregunta no es ya qué políticas plantean solo, sino qué son los partidos. Es decir, los partidos, ¿qué tienen que ser? Pregunta, lo que creo que tienen que ser es cauces de participación. Parece una obviedad, pero es que en mi tesis, os podéis imaginar que es más larga de exponer, es que los partidos políticos ahora mismo lo que son es un monopolio de la participación en los asuntos públicos. Es decir, lo que hacen no es, lejos de permitir la participación de los ciudadanos en política, lo que hacen es evitarla, es decir, lo que hacen es monopolizarla, quedarse esa participación en unas estructuras muy difíciles de entrar en ellas, y entonces de alguna manera la participación ciudadana se limita prácticamente a unas votaciones y a muy poco más. Entonces, no puedo estar más en desacuerdo. Mi tesis es que la crisis de los partidos, entre comillas, tradicionales. Es esa, y que qué es lo que deben hacer precisamente es crear cauces de participación y de debate. Esto que acabo de decir, por supuesto, tiene sus matices diferentes, por ejemplo en España, que en Inglaterra, que en Francia, que en otros lugares. Estamos en un momento... No, que está reivindicando el 15M. Hombre, no, yo por eso no puedo estar más en desacuerdo. Y además así, mira, me gusta mucho el enfoque que le dio José Zaragoza desde el principio, porque en el fondo yo, viendo estos nuevos partidos que han llegado,
electorado, pues los veo muy viejos, porque yo cuando veo a Podemos veo un partido marxista que utiliza la disciplina marxista, el asesinato de primarias marxista, es decir, no consiguen que el que tiene una opinión disidente volver a integrarlo, y en un partido tenemos que caber todos, eso es lo importante, porque si no, ahí sí que le doy la razón a Six en lo único que creo que la tiene, que es que los partidos tienes que contar con todos, pero nosotros somos tan abiertos a la sociedad que estructuras muchos de los debates de la sociedad, porque no es lo mismo pedir que haya bombillas en cada calle de España a que alguien tenga la capacidad de decir dónde puede haberlas, dónde no debe haberlas. Nosotros estructuramos muchos. Yo esta semana me he reunido con la gente que está defendiendo que vuelva a haber una concienciación contra la pena de muerte a nivel global, sobre lo que es Venezuela y todas las políticas y la liberación de los presos políticos de Venezuela, sobre la leyenda negra, que esto es también como los nuevos partidos generan esa dinámica de pasar de letos, es decir, estos son todos unos viejos, unos corruptos, alendos, nosotros no somos iguales, entonces votarnos distintos. Pues eso, que parece que es que los políticos no estamos en sociedad, lo que te permite es articularla. Y ese es el éxito o el fracaso de los partidos. Entonces, cuando los partidos, y yo lo miro al PSOE, que está un poquito pachucho, pero se pondrá mejor, ve al PP, que gozamos un poquito de buena salud, comparado con los otros, porque no hay que olvidar que son tercera y cuarta fuerza política. Yo podría darles la razón si fueran primera o segunda fuerza política, pero no lo son. Y esto yo creo que da la razón a estas cosas que son críticas. Seguimos articulando voluntades sociales estructuradas para dar respuesta de verdad, fijamos objetivos, porque también existe un problema enorme, que es la descapitalización de la política. Es decir, como la política no consiga atraer talento, gente que consiga manejar estos asuntos de la política en que tienen que caber todos, vamos a un descreme del sistema político, y entonces ahí sí que entran los populistas y esto se convierte en una dictadura. Y eso también lo prevenimos los partidos. Definitivamente yo lo que sí creo es que es evidente que los partidos de nuevo surgimiento con antiguas ideologías o no están quitando votos a los partidos tradicionales, no solamente en España sino en los demás países europeos y por ejemplo en América incluso. ¿Qué cambios creen entonces que demandan las sociedades a estos partidos llamados tradicionales o viejos partidos para que sigan teniendo sus políticas intactas como antes? ¿O cuál es el cambio? No, me ha gustado cuando decía que a los partidos es un impedimento. Yo no conozco ninguna democracia donde no haya partidos. Al contrario, son donde no hay democracia donde se dice que se eliminan los partidos y es a través de cauces de participación, le llaman las asambleas en Cuba, en otros lugares. No he dicho eso, hay que decir, porque hay modelos de partidos, por eso hago el matiz, porque a veces como hacemos el trazo un poco grueso, puede darse a entender cosas diferentes. ¿Qué han de hacer los nuevos partidos? Pues no quedarse anclados respondiendo a problemas que ya están superados. ¿Cuál es el problema que tenemos? El problema es que las sociedades van cambiando y aparecen problemas que antes respondíamos y ahora no respondemos. Lo que tenemos que hacer nosotros es conectar con los problemas nuevos que han aparecido, porque si no lo que te ocurre es que te haces no viejo, sino antiguo, en el sentido de que estás planteando respuestas a problemas que los ciudadanos ya no tienen. Y, por ejemplo, tenemos la discusión, no, hemos de conseguir puestos de trabajo. Oiga, lo que hemos de conseguir es que la gente pueda vivir de ese puesto de trabajo, porque ahora puesto de trabajo no es sinónimo de poder vivir, porque tenemos muchos puestos de trabajo con los cuales la gente sigue en la miseria. Y eso es un modelo que en España no existía. Antes en España decías, tienes un puesto de trabajo y puedes vivir, tienes casa, tienes vivienda. Ahora ya no es así. Tienes gente que tiene trabajo en España y en todas partes del mundo, porque es una revolución global. Pero lo que nos hemos de fijar es qué es lo que está pasando en Europa, que es lo más próximo a nosotros. Los fracasos de estos partidos populistas, porque yo más que hablar de eso, hablaría del populismo como modelo de partidos políticos. Ha pasado en Holanda con Wilders, ha pasado en Inglaterra con el UKIP, está pasando en Italia, el debate más próximo, alcaldía de Roma, Movimiento 5 Stelle. Gana la alcaldía contra los partidos que habían gobernado en Roma. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en estos momentos? Escándalo tras escándalo. Claro, así es. No, bueno, lo que pasa es que el tema es muy abierto, ¿no?
Es verdad, claro, que hay interacción entre los partidos, entre todos los partidos y en la sociedad, porque los que conformáis o estáis dentro de los partidos políticos, pues sois personas y estáis insertadas en la sociedad. Pero es verdad, por ejemplo, a lo mejor no es el mejor sitio donde decirlo, pero es verdad que cada vez es mayor la distancia o la separación entre un partido político y la sociedad. En el fondo, vuestro caso puede ser o empezar a ser relativamente extraño en el sentido de que, bueno, tú eres un diplomático de carrera. Pero y soy diputado por Ávila, no te digo yo que la cosa abulense me hace una cercanía. Sí, lo que quiero decir es que tú tienes una vida intensa y de gran experiencia fuera de la política, o sea, quiere decir que tu gusto por la política es vocacional, y si mañana te dan un guantazo, con perdón, político, bueno, pues más de lo que nos dan día a día. Más aún, la política perdería un gran miembro, pero la diplomacia recuperaría una persona importante, ¿no? Y tu caso pues puede ser igual, pero en el fondo no es así. O sea, que a veces esa incapacidad de traer gente a la política es porque la política mancha, la política de alguna manera monopoliza la vida de alguien, y es muy difícil luego volver. Incluso es muy difícil, como sucede en otros países de Europa y del mundo, el entrar y salir en la política y no tener un problema en que alguien sea un profesional muy destacado. Pues mira, ese es un debate muy interesante. Pero entrar y salir continuamente. Porque el populismo está proponiéndome debates que por eso yo creo que el populismo tiene una clara intención de convertirnos en un modelo totalitario. Sí, cuando me estás hablando de puertas, yo sí lo tengo claro. O sea, pero estamos hablando de Podemos, sin más. No, los populismos en Europa. En general, yo creo que tiene una vocación totalitaria. Yo creo que lo has subrayado muy bien, Pepe, porque además cuando tú metes un discurso populista, dejas de escuchar los argumentos del otro. A mí me enriquece lo que ha dicho Pepe sobre cómo está evolucionando el mercado laboral, porque es global, porque es verdad que la gente que perdió el trabajo se quedó fuera y su primera ambición es entrar, y luego su siguiente ambición es mejorar. Y eso me lo liga a la productividad, a la movilidad, a la formación, que son debates nuevos, que entran de lleno en el mercado laboral. Pero claro, cuando yo veo esa pretensión de explicar la totalidad desde el populismo, y uno de los debates, por ejemplo, envenenado desde mi punto de vista, es el de las puertas giratorias, ¿quién quiere entrar o cuánto puedes entrar? Entonces, ¿qué haces? Si no hay puertas giratorias, fíjate la perversión de lo que me proponen los populistas, y fíjate, voy a conceder una cosa que es simpática. Populistas hay en todos los partidos, en todos. Los peligrosos es cuando los populistas mandan solo en un partido. Si no hay puertas giratorias, como dicen ellos, que en el fondo sería que la sociedad se enriquezca del bagaje un político y el político pueda enriquecer a la sociedad, ¿qué hace el señor de Podemos? Se va a quedar ahí 45 años, 50 años, porque como no va a haber puertas giratorias. Y entonces, ¿cómo en una sociedad que cambia, cómo incorporo yo a la gente que sepa mucho de tecnologías, de biomedicina, si no estoy abierto a que haya ese trasvase? Y otro debate perverso es los recursos con los que pagas a un político. A mí hay una frase británica que me divierte mucho, es que si pagas con cacahuetes, consigues bonos. Tenemos que dignificar la vida política, tenemos que hacer un debate bueno. ¿Por qué? Porque la política es lo único que da respuestas comunes para una sociedad en cambio. Y yo por eso decidí dejar, y te agradezco mucho el piropo que me echaste, pues decidí dejar la vida diplomática, que está mejor pagada que la política, que tiene sus satisfacciones también, por servir a España, a mi sociedad en este momento. Pero claro, el coste de oportunidad es grandísimo, y entonces si el coste de oportunidad es grandísimo, se lo dejo a alguien que no sienta coste de oportunidad. Claro, esta es la pretensión de ese discurso. Pero claro, pasados 20 años veo Venezuela, y siento decirlo, ¿y qué pasa la gente que está en Venezuela? Que es que se ha trincado todo. Esa élite chavista ya es una narcoélite, ya es una élite que ha despilfarrado el petróleo y se ha enriquecido, y entonces, ¿eso lo quiero yo para mi país? No. Entonces, ¿qué tenemos? Una crisis de percepción de la gente, de que los partidos tradicionales tienen desde su génesis algún tipo de corrupción, ya sea política, económica, y que se puede hacer entonces para que la gente que vota a estos partidos que no tienen ideología o tienen una ideología arcaica que utiliza el populismo como un instrumento, pues tengan una percepción diferente de lo que es una cosa que partido, hemos de ser conscientes, que esto es genérico, pues decíamos, hemos tenido una crisis económica. Las crisis económicas lo que ha producido es, además, como consecuencia de la crisis económica, el miedo en la sociedad, una crisis social. Es decir, la sociedad se ha visto vulnerable, la sociedad ha visto que las cosas que les decían y les garantizaban no estaban garantizadas. Es decir, crisis económica, crisis social, y cuando hay una crisis social y los responsables políticos no responden con eficacia a esa crisis social, se produce una crisis institucional.
Y las crisis institucionales solamente se solventan con reformas y cambios. Y ahí es donde aparece la oportunidad de los populismos, que plantean respuestas muy sencillas, no contrastadas, porque el populismo siempre se basa en lo mismo, en el concepto de una solución sencilla de comprender, pero no contrastada. Promesas. Pero no contrastada significa no aplicada, porque así no la puedes discutir. Y a eso le llamamos nuevo. No, eso es viejo. Eso es el oportunismo en los medios. Y eso nos está pasando en el mundo. No somos singulares en España, no somos una sociedad diferente como se intenta hacer. Aquello que te escuchas muchas veces, dice, este es un día histórico. José Arra se reirá porque sabe a lo que me estoy refiriendo. Cada día hay un día histórico. No, somos más normales, es más común, está pasando en todo el mundo, porque no se han dado respuestas. Y es ahí donde nosotros hemos de mirarnos a nosotros mismos, aceptar nuestros errores porque no hemos respondido con diligencia y plantear cómo nos regeneramos nosotros para darle respuesta a esos problemas que se han agravado con el tiempo. Lo que pasa es que, a ver, los populismos lo que hacen son dos cosas, que es aprovechar en dos situaciones fundamentalmente, que son la crisis y la corrupción. O incluso, dejadme decir, la percepción de crisis y la percepción de corrupción. Me refiero a que, bueno, en España está pasando, y esto también es muy clásico, y es un clásico de la historia, que cuando una situación económica muy mala va mejorando, en ese proceso de mejora hay un punto muy peligroso, porque genera unas expectativas por encima de las que satisface, y entonces, bueno, pues por ejemplo, no sé, quiero poner ejemplos que no sean maniqueos, pero la libertad política en la era de Kerensky es mucho mayor que la de los zares, y sin embargo es la que aprovechan esas para dar el golpe de Estado los comunistas, o podéis imaginar cualquier otra situación. Pero los populismos están aprovechando esas dos cosas, es decir, crisis y corrupción. Entonces, claro, en la medida en la que el discurso populista infecta es una palabra muy fea, pero digamos llegue a otros partidos políticos, puede ser muy peligroso porque sin querer lo están alimentando el discurso populista. Entonces, la crisis y la corrupción. Entonces, es verdad que ha habido una crisis muy grande y que seguimos en una situación regular, y es verdad que ha habido una corrupción muy grande. En ese tema soy bastante más crítico, pero si los partidos, digamos, principales no hacen un discurso, digamos, constructivo en esas dos cosas, pueden estar alimentando su propia destrucción, que es lo que yo creo que está haciendo el PSOE en alguna manera, y el auge de los populismos en todo caso. Mira, me gustaría completar, porque es verdad que yo creo que están todos los ingredientes sobre la mesa. Mira, lo primero es que los partidos somos reflejo de la sociedad, o sea, no somos marcianos, o sea, la gente que viene a las sedes del PP a afiliarse o que van entrando, ayer mismo un joven estudiante de informática, pues decidió afiliarse al Partido Popular de Ávila, y yo estuve hablando con él, Francisco. Un chico con preocupaciones modernas, Pepe dijo una cosa que tiene toda la razón, o sea, hemos cometido errores. ¿Por qué? Porque los cambios muchas veces no van a los cambios de las propias instituciones, ¿no? Entonces, la responsabilidad de un político es adaptarse a los cambios, pero con criterio, porque si no compro los debates de los populistas que me quieren llevar al final de la esquina para luego darme un golpe allí. Y entonces todos estos debates de regeneración, ya es muy viejo, yo soy especialista en el siglo XVIII británico, pues todo aquel debate que traía la Revolución Francesa, pues los ingleses no lo tomaron, y gracias a eso pues tienen la mejor democracia. Después del rey más reformista, que fue Luis XVI, perdón, el más reformista y el más preocupado por su... Necker, todas las reformas que se intentan copiar en Europa son las reformas del ministro de Finanzas Necker. Sí. Pero no vamos a ponernos estupendos, aunque sabemos que el nivel aquí es altísimo. Pero tú tienes que adoptar un principio, el PP que adopta el liberalismo reformista, es decir, reformar sobre lo que hemos ido construyendo, dando validez a ese gran esfuerzo común donde hemos formado parte todos, donde el PSOE ha sido una parte estructural, donde el PNV ha sido una parte estructural, donde Convergencia fue una parte estructural, donde el propio la UCD y el PP han sido partes estructurales, es decir, sobre lo que hay reformas. Y esa es nuestra propuesta, y esa es lo que intentamos. Pero sobre el caldo de cultivo del populismo, es que los medios de comunicación, los intelectuales han entrado en masa, y es muy difícil esto que estamos intentando hacer aquí nosotros, es decir, un momento, échate para atrás, porque es que si no, ya le estoy rompiendo la línea de su programa. Hay ciertos medios de comunicación donde yo no puedo ir a un formato donde sea faltarle el respeto al que tengo al lado. Cuidado, porque y yo creo que allí ha sido su momento, porque lo que sí que es cierto es que cuando tienes incertidumbre y una parálisis, el ofrecer acción
Esto pasó en los fascismos, tú hablabas de Kerensky, ofrecer acción, parecer que si hoy estuviéramos de verdad, Pepe y yo, aquí enfrentándonos a cara de perro, de verdad tendríamos dos propuestas programáticas distintas. Los dos somos gente seria y sabemos que si tenemos cosas distintas que ofrecer, las podemos ofrecer con tranquilidad. Y eso yo creo que se instaló, pero que va decayendo. Yo creo que hay un hartazgo y que al final todo el mundo va volviendo a reajustar dónde están sus expectativas vitales, sociales y lo que podemos generar nosotros. Y somos muy ambiciosos. Yo soy una persona profundamente ambiciosa para mi sociedad. Yo quiero que la nueva generación de españoles viva mejor que la mía, que España encuentre una inserción en el mundo internacional global mejor que la que me dejaron, para que yo tenga la satisfacción cuando me vuelva a Ávila, y ya de mayor, que haya contribuido con un granito de arena a que sea una sociedad mejor. No puedo aspirar a otra cosa, pero yo no me voy a rendir. Hay otros que no quieren otra sociedad mejor. ¿Hasta qué punto estos surgimientos de estos partidos es una crisis también de liderazgo de los partidos? Y otra pregunta, ¿el modelo político tiende a favorecer estas nuevas formaciones? Yo creo que existe una cosa que no hemos de olvidar. Y lo ponía, es decir, por ejemplo, la xenofobia. Porque nosotros ahora estamos en un tipo de debate, pero olvidamos que ha sido un instrumento que se ha puesto sobre la mesa en el debate político y que además es una cosa que se ha extendido en Europa y algunas de las cosas que se producen... Si me permites una cosa, fíjate, en otros países, porque estamos hablando globalmente, la corrupción no forma parte del debate populista, pero la xenofobia sí. Alemania, Noruega, Reino Unido... Lo que pasa es que ese es un debate complicado. Sí, pero que tienen su caldo de cultivo. Entonces aquí, perdóname. Eso es que estamos hablando del populismo y además podemos caer en la deriva de pensar en un modelo simplemente sesgado hacia un lado, y yo creo que está en todos lados. Es decir, en el Brexit hay un problema de xenofobia, de libre circulación en los mercados en Europa, pero pongo un ejemplo más claro, que para mí es 5 Stelle. Es decir, que es un discurso radical que intenta situarse contra el sistema y de reforma al sistema, pero acompañado de un discurso xenófobo. Lo que pasa es que lo tiene, si me dejas un paréntesis en el tema italiano, bueno, es una tontería, pero hace mucho tiempo yo hablaba con un antiguo fiscal general de Venezuela sobre el caso venezolano muy al principio, cuando el primer referéndum revocatorio, etcétera, y entonces yo lo comparaba con el caso italiano y el propio fiscal que era una persona muy implicada políticamente, se sorprendía y decía, es que es eso, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando se desmorona el sistema de partidos en Italia, recuerda que, en fin, ¿a qué da paso inicialmente, después del caso de Manos Limpias? ¿Cómo se llamaba? Mani Puliti. Sí, pero quiero decir que a qué da paso, pues da paso a Berlusconi, a la Liga Norte, etcétera. Y por grave, Berlusconi, que no era precisamente un antisistema, vamos, Berlusconi era el chico de los recados de Bettino Craxi, vamos, del Partido Socialista, pero ¿a qué da paso? Bueno, pues en una sociedad estructurada, no estoy elogiando la sociedad italiana, ¿verdad? Pero en una sociedad estructurada, en una sociedad con un cierto bagaje, se derrumba el sistema de partidos y, bueno, no pasa nada porque de alguna manera hay una estructura que lo sostiene. Pero en la misma situación en Venezuela, ¿a qué mutatis mutandis, la misma situación, ¿a qué da paso? Pues a un sátrapa que es Hugo Chávez, que impone una dictadura, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Hay una crisis de liderazgo? O sea, que es lo que quería responder. Sí. Claro que hay una crisis de liderazgo, pero lo que quiero decir es que los partidos políticos que no tienen grandes... Es decir, que, bueno, yo creo que no tienen grandes líderes, es mi opinión, tendrán que elegir entre representar la sociedad de alguna manera o dejar que unos grandes liderazgos populistas asalten, digamos, ese espacio político. Y esa es la idea de Pablo Iglesias. Se está deshinchando Pablo Iglesias, porque Pablo Iglesias no es el genio que muchos querían ver en él, pero lo cierto, y eso todos tenemos hijos o sobrinos en esas edades, lo cierto es que hubo un momento hace 2 o 3 años, en que si un adolescente o si un joven pasaba por delante de la tele ante un debate político, no se paraba, salvo cuando oía a un elemento populista. ¿Por qué? Porque de repente daba ese elemento populista que de alguna manera necesita... Yo lo que intentaba explicar, y lo digo con mucha claridad, solamente un apunte, decir, el tamaño de los líderes políticos nunca se determina en el momento que están actuando, siempre, y eso es cosa de Winston Churchill. Winston Churchill derrotado, en fin, la trayectoria de Winston Churchill, que ahora lo ven como un gigante de la política en el Reino Unido, en aquellos momentos no fue visto nunca así. Así que para juzgar la historia siempre debe tener una cierta distancia, que no son 2 o 3 años precisamente, pero a lo que yo iba, que es
la tentación que se tiene, y por eso he hablado del tema de xenofobia, muchas veces desde los partidos que tienen responsabilidades de gobierno a caer en esa tentación. Y lo hemos vivido en algunos candidatos, lo pasó en Cataluña, lo pasó con García Albiol, para intentar mantener en la alcaldía un discurso sobre la xenofobia en un lugar donde había un conflicto. Y esas tentaciones de un lado y de otro, ¿no? Como cuando hablábamos de estas cosas, ¿no? Es decir, el populismo no es de izquierdas o de derechas, es una manera de hacer política. Y a lo que íbamos es que esa manera de hacer política encuentra su hueco cuando se entra en crisis la economía, la sociedad y evidentemente las instituciones, y los partidos no son capaces de dar respuesta. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Que como no hemos dado respuesta rápida, los partidos que hemos tenido responsabilidades, yo puedo hablar del mío, me gustaría también un poco más de espíritu de crítica, autocrítica de los demás. El mío hemos cometido muchos errores y lo hemos pagado, hemos pasado a la oposición y ahora intentamos crear y dar una respuesta. Como no damos respuestas, pues los ciudadanos se sienten decepcionados y tienen la tentación de caer en esos discursos que utilizan la xenofobia o utilizan las puertas giratorias, lo que sea, con tal de aprovechar la coyuntura y la oportunidad. ¿Puedo hacer una pregunta sobre esto? Sí, pero un pequeño apunte, miren, sí, qué bien lo tiene que estar haciendo García Albiol para que le pegues ese pinzazo de sí, eso no, eso... Pero es que es mira, un ejemplo segundo, claro, no es un simple ejemplo, no es nada personal. Pero una pregunta sobre esto, es decir, ¿no creéis que ignorando los problemas, que es lo que algunos grandes partidos yo creo que estáis haciendo, es decir, fingiendo como si esos problemas no existen, estáis alimentando una xenofobia? Es decir, una cosa es decir que haya que rechazar al inmigrante, al extranjero, y otra cosa es decir que no existe un problema. Y a lo mejor los partidos están pecando de decir que no existe ese problema. Para mí nosotros pensábamos que había un problema, que para evitar los temas patera llegamos a un acuerdo con Marruecos, pero mira, para mí es un y eso es lo que solventó los problemas. Pero eso es muy profundo. ¿Os acordáis cuando venían las pateras aquí a España? Vamos a dejar a yo José Ramón que me conteste primero lo del liderazgo y luego se ha aprobado en Francia, en España y en todas partes que desde luego las primarias no son fórmulas en sistemas parlamentarios para elegir líderes, porque lo que hacen es debilitar más a todos los partidos, porque no permiten una identificación ni una apertura. Y eso yo lo quiero poner sobre la mesa porque parece que ante la crisis de liderazgo la respuesta eran las primarias. Un error, y lo estamos viendo, y sin meterme con nadie, porque yo entiendo que cada uno intenta elegir los líderes de la mejor forma posible. Y por eso solo quiero hablar de las primarias del caso francés. Para mí el caso francés ha hecho que los partidos que tuvieron primarias se desarmasen de tal forma que permitieran que alguien entrase por el camino. Luego yo sí que constato una cosa, yo tengo el privilegio de poder ir a los previas de los consejos europeos. Entonces el tipo de liderazgo que se ve en la Unión Europea pues es un tipo de liderazgo de gestor de problemas complejos. Y pongo aquí a Merkel, y podía poner antes a Hollande, y pongo a Theresa May, y pongo a Mariano Rajoy. ¿Por qué? Porque yo no me imagino a ninguno de estos grandes comunicadores que se montan sobre la ola resolviendo el tema de la Unión Europea en monetaria, de cómo si haces o no haces una deuda pública para todos, si gestionas o no presupuestos comunes, porque son de tal complejidad técnica, de tal capacidad de compromiso, que el compromiso es que lo que el otro te está diciendo lo puedes incorporar como tuyo, tú cedes, el otro cede para que todos ganen. Y eso yo no lo veo en ninguno de estos hiperliderazgos modernos, que coincido muy bien con Asís, que ya están pinchando, ya empiezan a rodearse de más gente, el discurso del tuit se les acaba, el discurso del minuto 20 en el Parlamento lo repiten una vez y otra vez porque es el corte que le van a dar en la tele, y claro, pues ahí ¿quién surge? Y acaba resurgiendo el liderazgo. Y para mí me gusta mucho lo que es la definición de la política de los clásicos, es una artesanía que se hace a fuego lento. Si te haces en el microondas, acaba siendo una palomita. José. El problema en la política no es el método de elección. Es decir, hay primarias, Hollande fue elegido en primarias, presidente de la República, otros han sido elegidos en primarias, no han ganado las elecciones. No es el modelo, porque por ejemplo a Theresa May la han elegido a dedo, la eligió Cameron en una votación solamente de diputados, y no creo que haya salido muy bien el proceso. El problema no es el método de elección, como siempre pasa, el problema son las políticas, es que es la política, lo que tenemos que recordar, y no hago la añade, es la política, y el problema es que cuando la gente se ve incapaz de solventar los problemas políticos, busca los métodos. Es decir, cuando tú no tienes soluciones a los problemas de los ciudadanos, lo que discutes es el método de elección de la representación. Me das la razón. Y ese es el elemento, pero ni unos son buenos ni otros son malos. Cada uno tiene su realidad y lo quieres hacer de una manera diferente. Hablaban de los partidos. En Inglaterra la elección de los liderazgos lo hacían los diputados, no existían ni partidos. Porque el origen de los partidos políticos en Inglaterra son precisamente los parlamentos, ¿no? Y no al revés. Entonces, los modelos de partido lo único que reflejan es cómo quiere ser ese partido para elegir, si lo eligen unos pocos, lo eligen más o de qué manera. Y eso no es ni bueno ni malo, simplemente representa la ideología del partido. Pero Pepe, si no hay una... O sea, la representación tiene un factor humano. Es
Entonces, si uno no puede reconocerse y controlar de alguna manera al elegido, es decir, no hay representación, y eso fomentan los hiperliderazgos que a veces pueden ser buenos y a veces malos. Entonces, no quiero hacer demagogia, pero la figura Inglaterra importante no es que los diputados elijan a su líder, también le quitan, ¿qué pasó con Thatcher? ¿Verdad? No, lo importante es que cada diputado tenga que responder ante sus propios electores. Y eso en Inglaterra, tú sabes perfectamente, y los dos sabéis, que no solo sucede, sino sucede con mucha seriedad, y que por lo menos 2 días a la semana un diputado británico tiene la obligación de recibir a cualquiera que se presente en el Parlamento, y se presenta todos los días. Es decir, eso es real y eso hay que fomentarlo. Hablando de responder a los electores, en el momento de enfrentar los problemas que tienen los partidos o los problemas que tiene la sociedad, cuando se obvian los problemas, hablábamos antes de la xenofobia, y la gente termina percibiendo que se están obviando y que no se están enfrentando, y eso castiga a los partidos. Se deben enfrentar, se están obviando ahora mismo algunos problemas, y también debido a eso se están perdiendo votaciones. Yo lo que creo que es muy profundo, porque lo que estamos asistiendo, yo cuando vengo a muchas tertulias y la gente me habla de un falso debate que es libertad-seguridad, me enciendo, porque lo que hay es una reordenación de valores. Y en esa reordenación de valores, que lo ha puesto Pepe sobre la mesa, pues claro, hay mucha gente que dice, ¿por qué no voy a estar yo por encima de otro que es de fuera? Y esa reordenación de valores es donde el político no puede fallar. Y tiene que decir, lo siento, yo defiendo la igualdad, yo defiendo la libertad, yo defiendo la responsabilidad, porque si no me reordenan los valores los de fuera y me meten en una trampa. Me da igual la libertad, me da igual la seguridad, dámelo a mí, no se lo des al de fuera. Por eso exige algo que el método no soluciona, que exige el liderazgo de verdad. Y el verdadero problema que pueden tener nuestras democracias es elegir líderes para darse una vuelta y volver al punto de partida. Y yo reclamo líderes que nos lleven a la solución de problemas. Y ese líder, de verdad, no es un líder que pueda salir de un plato de televisión. Ese es un líder que se tiene que haber hecho, conociendo mucho la sociedad, dando y recibiendo en el sentido latino, de cambiando, comprometiéndose, diciendo que lo que tú dices puedes tener razón y yo debo abandonar lo que digo, y generando el mayor espacio de inclusión para todos con las respuestas más válidas. Y por eso, coincido con Pepe, los buenos líderes son de los que habla la historia. Los demás probablemente cubran el papel de periódico que envolverá el pescado del día siguiente. José. Es el miedo, es decir, muchas veces lo que ocurre cuando hay estas crisis y producen que las cosas, producen esta inseguridad, el miedo incluso alcanza a los responsables políticos. Y lo que ocurre es que les cuesta mucho a veces decir lo que la mayoría de la gente no comparte. Y yo supongo un ejemplo de Churchill, que es un político que pasó por varios partidos, por cierto. Churchill, ¿por qué acaba siendo el líder de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial? Porque es el que, cuando todo el mundo defendía el entendimiento con Hitler, él anunciaba que era una trampa, que estaban preparando la guerra, y porque dijo lo que no quería escuchar la gente en aquellos tiempos. Después cometió otro error, pero eso no viene al caso. Sí, pero a veces lo que ocurre es que falta valor para decir cosas que no son populares. Y ahí es donde volvemos a entroncar lo que decía. Es decir, es muy fácil hacer un discurso contra el diferente, es muy fácil hacer el discurso contra aquellas cosas que no funcionan. Lo difícil es plantear un camino que no sea el común. Y ese es ese elemento fundamental. Y la elección de los líderes, y vuelvo a decir, lo único que define es al partido cómo quiere ser, cómo quiere elegir las cosas, no a la solución de los problemas. O su incapacidad para resolverlos. Son las dos cosas. Y yo entiendo. Defiende su identidad como organización, cada uno tiene su manera. No, yo creo, vamos a ver, salvando el argumento y para no hablar solo de España, ¿no? Porque ¿por qué las primarias, que es un sistema que viene de Estados Unidos, nos parece a todos tan atractivos? Pero genera una lógica perversa en un sistema parlamentario. Porque las primarias lo que hace es que se acaban enfrentando casi una parte a la otra, y hace que en la victoria no cuentes con la otra parte. Porque se tensionaron tanto las peleas que prueba en un régimen parlamentario donde tenemos que estar todos incluidos, que no es un régimen de tanta división de poderes como los sistemas presidenciales, donde el presidente hace muy poquito, donde el diputado hace muy poquito, porque lo tienen todo muy repartido. Esas lógicas de ganador-perdedor son muy malas para el sistema parlamentario. Sí, no, es que, claro, cada uno de los temas que hemos sacado casi serían para un debate de tres, o para un libro y para debate, pero solo por eso, solo apuntar las dos cosas. Es decir, es verdad que el político tiene que atreverse a decir las cosas que la gente no
no piensa, o lo contrario la gente piensa, pero también tiene que atreverse a reconocer que existen problemas y existen problemas serios. Entonces, que la xenofobia, que el odio al diferente, etcétera, existe, etcétera, sí, pero que existe un problema, que va a existir un problema derivado de la presencia cada vez mayor, pues, por ejemplo, de culturas que no son equivalentes a la cultura, llamémosle occidental, como el islamismo en sí, no digo, es decir, se están obviando una serie de problemas. Entonces, o los políticos o los partidos dominantes enfrentan esos problemas y no los resuelven con los clichés. Todos sabemos que hay que la igualdad, la hermandad, la fraternidad y los buenos alimentos, pero que existe un problema, o se reconoce o se da alimento a populismos. Populismos de derechas o de izquierdas, en eso estoy de acuerdo, pero no olvidemos, hablábamos antes, esto no se debe decir fuera de micrófono, de Jorge Verstringe, que dijo una cosa, Jorge Verstringe tiene muchas cosas, pero tonto no es. Dijo, cuando el pueblo necesita un defensor, busca un tribuno de la plebe. En Francia se llama Marine Le Pen, en España se llama Pablo Iglesias. Pero ahí hay una cosa, mira, que lo apuntó Pepe muy bien, ¿no? Que es el miedo, ¿no? Y el miedo, el populista lo maneja fenomenal, pero sí, y también lo crea. Pero también en la inversa, porque lo que tiene que darse cuenta todo el mundo es que, y nosotros lo seguimos muy de cerca, o sea, Podemos tiene un equipo de cualitativistas, es decir, gente que te analiza los lenguajes de la sociedad, y entonces cada vez que alguien escuchaba al principio, sobre todo a Podemos, decía, si es que yo pienso igual. ¿De acuerdo? Entonces no era confrontar ningún problema, ni a enfrentar el miedo, era que cada uno pudiera sentirse identificado con ciertas frases. Pero si nosotros mismos empezamos a hablar de la casta, empezamos a hablar de... No hay que copiar el lenguaje, pero hay que enfrentar los problemas. No, es que voy a la segunda parte. Entonces, para enfrentar los problemas, lo primero es un diagnóstico certero. Y lo segundo, cuando tú ves que hay políticas que no han funcionado, que para eso sirve la alternancia política. O sea, la mayor crítica que le puedo hacer al PSOE es que en un momento de crisis no supo ofrecerme unas políticas para salir de la crisis, y yo creo que ha acertado. ¿He acertado al 100%? No. Yo tengo que tener esa humildad. ¿Me puede completar lo que me digan? Sí, pero tengo que seguir en esa línea. Entonces, ¿cuándo tendrá éxito electoral el Partido Socialista? Cuando las propuestas que haga sirvan a la sociedad. De una forma mejor, con independencia de elegir líderes o no líderes. Ten en cuenta que nosotros hemos sufrido un relato que se ha instalado, que es el de ni de derechas ni de izquierdas, y cuando alguien dice eso, pues es cuando te empiezas a preocupar de realmente dónde está la discusión. Pero es que el problema, vuelvo a decir, no es solamente de España, es que si hacemos el retrato, ¿cómo se gobierna en Suecia el Partido Demócrata? ¿Qué es lo que ocurre en Dinamarca? ¿Qué es lo que está apareciendo qué está pasando incluso en países, en Hungría, donde hemos tenido problemas en la Unión Europea por temas de libertad de expresión, con un dirigente, por cierto, de la Internacional, donde está el Partido Popular, que no digo que sea lo mismo, pero que es evidente que hay un problema. El otro día estábamos con unos diputados austríacos y nos decíais que vosotros el tema de la inmigración lo solventasteis muy bien porque descubristeis que había que actuar en Marruecos, no en las fronteras de España, en Marruecos, colaborando, cooperación, llegando a acuerdos, consiguiendo que la gente en sus territorios... Ese es afrontar los problemas. No son fáciles, pero lo que no puede ser es simplemente convertir el conflicto en un instrumento de votos. Ese es el elemento. Señores, hasta aquí llegamos. No tenemos más tiempo, que ya nos hemos pasado, de hecho, un cacho. Muchísimas gracias por estar con nosotros, es un honor. Esperamos verlos en otra ocasión. Muchísimas gracias. Y a ustedes, gracias por seguirnos. Nos vemos el próximo viernes en punto de las 22 horas por el 125 de Movistar. Gracias.